Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Muy buenas noches, amados hermanos Emilio, Zenón, Willy, Pastor Juan, Juan Bustíos. Un abrazo enorme, familia. Gracias por estar allí. Gracias porque cada noche alegran nuestras vidas con su presencia, con su sintonía y son un motivo especial para seguir avanzando. A veces estamos cansaditos, fatigaditos, pero no importa, vale la pena. Vale la pena porque encontrarnos con ustedes ya es un- una muestra del amor y de la fidelidad de Dios. Gracias, Pastor Juan, por estar ahí, aun cuando tienes un poco de dificultad con la señal. Espero que pueda desarrollarse para que puedas compartirlo, el mensaje completo. Confío en Dios. Bienvenida, María. María Arce desde Dallas. Un abrazo para ti y para toda la familia por allá. Gracias por estar ahí, Juanito González, mi hermano. Muy buenas noches también. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad como es en el cielo, así también acá en la tierra. Como es en el cielo, así también en mi casa, en la casa de mis hermanos, en sus hogares, en su familia. Que se haga tu preciosa, tu buena voluntad absoluta y perfecta, Señor, en cada uno de ellos. Señor, tú los conoces, son tus ovejas, son tu rebaño, Señor, son tus hijos. Tú conoces a cada uno de ellos, conoces lo más profundo, lo más íntimo de su ser. Tú lo sabes. Bendícelos. Bendícelos, llénalos con tu amor. Tú sabes lo que les hace falta, tú sabes de lo que adolecen, tú sabes sus temores, sus angustias, sus opresiones, tú sabes, Señor, su caminar de cada día, de cada uno de ellos. Señor, bendícelos por favor y ayúdalos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. Son una motivación especial para que este programa continúe en el aire. Muchas gracias, porque a través de estas 1380 noches, tu gracia, tu poder, tu favor, tu misericordia nos ha acompañado, nos has llevado de la mano, fuiste tú, Señor. Gloria y honra para ti, Señor. En esta noche oramos para que seas tú hablando a nuestro corazón. Es bueno recibir, es bueno, Señor, tener el corazón alerta, nuestra mente alerta, nuestro corazón receptivo, nuestro espíritu atento a escuchar tu voz, Señor, y a aplicarlo. Porque de nada sirve que escuchemos la palabra todas las noches, que escuchemos muchas prédicas, que leamos mucha palabra, cuando no permitimos que esa palabra pueda moldear nuestras vidas, no sirve de nada. Si el amor tuyo no está instalado en nuestro corazón, ¿de qué sirve que sepamos muchos pasajes bíblicos cuando no lo aplicamos a nuestra vida? No vale para nada. Señor, ayúdanos, que tu gracia y tu favor en esta noche pueda refrescar nuestra memoria, nuestra mente, nuestro corazón y lo más íntimo de nuestro ser. Oramos por la paz de Israel en el nombre de Jesús, por la paz de Jerusalén en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por Sudamérica, gracias por Europa, gracias por todos los países donde hay cristianos orando. Oramos, Padre, por Nigeria, oramos, Padre, por Sudán, oramos en el nombre de Jesús por el Congo, donde están matando cristianos, Señor, donde hay una matanza des, desafortunada de muchos creyentes. Señor, oramos por ellos en el nombre de Jesús, para que tengas cuidado de tus hijos. Bendícelos, por favor, y gracias porque nosotros en Occidente tenemos libertad, libertad de culto, libertad de alabarte, libertad de proclamar tu palabra, tu nombre, Señor, y no nos pasa nada. Más bien, oh Dios, somos de bendición para aquellos de los que no te conocen. Padre bueno, en esta noche te damos la más cordial y bienvenida. Precioso Espíritu Santo, bendice a Pastor Juan y lo que él tenga que compartirnos en esta noche sea de verdadera edificación para nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Y amén. Una vez más, bienvenida familia. Pastor Juan, bienvenido a casa. Gracias, Max. Y gracias a todos los que están conectados en este momento. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Dice, bueno, antes de entrar de lleno lo que quiero compartir con ustedes, quiero hacer referencia que el Evangelio según Mateo registra uno de los mensajes poderosos del Señor a una vasta multitud que subió junto con él a un monte. Estoy refiriendo al Sermón de la Montaña. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo registran el Sermón de la Montaña. En este sermón, el Señor habla del carácter del cristiano, de la influencia del cristiano, de la justicia del cristiano, de la piedad del cristiano, de la ambición del cristiano, de las relaciones del cristiano, de la entrega del cristiano. Y estos temas que he mencionado se encuentran en estos 3 capítulos, 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. El Señor le predicó, les enseñó a una vasta multitud que subieron con él a una montaña. De allí que se denomina el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y meditando en estos temas y yendo al capítulo 8 de Mateo, dice lo siguiente: cuando descendió Jesús del monte, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Bueno, en primer lugar me llama la atención lo siguiente, y esto una reflexión para todos. El Señor había predicado, había enseñado. Y cuando descendió del monte, vino un leproso que se postró ante él. Esto me llama a la siguiente reflexión. El Señor había enseñado y predicado, pero ahora, al terminar su mensaje, al terminar su enseñanza, Él desciende del monte, mucha gente le sigue, y ahora viene la parte práctica. Porque en este sermón del monte se contempla el amor al prójimo, aún el amor a los enemigos. Pues ahora viene un leproso, un prójimo. ¿Y qué va a hacer Jesús después de haber enseñado que hay que amar al prójimo, que hay que amar aún a los enemigos? Viene la parte práctica del Evangelio. A veces somos muy teóricos. Hemos reducido la enseñanza a un salón de clase.
donde impartimos alguna enseñanza, algún tipo de conocimiento de la Biblia, pero totalmente divorciado de lo que es la práctica del Evangelio. Y esto me hace recordar que mi esposa dio un curso sobre evangelismo personal en una de las congregaciones que pastoreábamos, y tenía unos 30, 40 hermanos que tomaron este curso. Y el curso duró aproximadamente unos 2 meses, con una clase a la semana. Y cada 2 clases mi esposa les tomaba un ligero examen, por decirlo así, para recordar las lecciones y para que ellos tuvieran la motivación de estudiar lo que se había dicho en clase. Pero al final del curso, mi esposa les hablaba: prepárense porque al final del curso va a haber un examen de todo lo que ustedes han aprendido en el curso sobre evangelismo personal. Así que prepárense bien. Pero no les dijo mi esposa en qué consistía el examen. Cuando llegó ya el momento de la última lección, les dice: bueno, la próxima, no nos vamos a reunir aquí, sino que nos vamos a reunir en un parque. Les dio la dirección, todo, y les dijo: vamos a ir a un hospital y vamos a predicar el evangelio. Ese evangelio que ustedes han aprendido en la clase, vamos a predicar y enseñar, y vamos a orar por los enfermos. La mayoría de los 40, no exagero al decir que unos 30, 35, tenían más de 5 años de creyente, algunos más, 15 años de creyente. Y cuando fueron al hospital, muchos no sabían qué decir, a pesar de que habían tomado las clases. Algunos estaban nerviosos y algunos hasta con miedo de compartir el mensaje del Señor con los enfermos y con los familiares de los enfermos, porque fuimos en un momento de visita, ¿cierto?, al hospital. Y nos dimos cuenta de que muchos de los creyentes eran muy teóricos. Sabían tal vez de memoria qué decir, cómo evangelizar, y habían salido bien en sus exámenes parciales, pero ahora cuando se tenía que practicar lo que habían aprendido teóricamente, tenían serias dificultades en poder compartir el mensaje de Dios. Y mi esposa les hizo saber eso y les dijo que ellos tenían que dar el paso de salir de la teoría hacia la práctica. Bueno, en el pasaje que he leído, les comentaba que el Señor terminó de predicar. Allí estaban sus discípulos con él y una vasta multitud que le seguía. Pues ahora era el momento de la práctica del Evangelio. Vino un personaje, un leproso. Yo me imagino, eso no lo dice la Escritura, pero yo me imagino que tal vez este leproso se cubrió bien para que la gente no se diera cuenta que tenía lepra, pues los judíos tenían la ley que si un leproso entraba sin anunciarse, podía morir apedreado, lapidado. Además, los judíos consideraban que un leproso era una persona que estaba bajo la maldición de Dios. Por lo tanto, no podían ni tocarlo porque si no quedaban contaminados, se hacían inmundos.
Un leproso no podía vivir en la comunidad, en la aldea o en la ciudad. No podía vivir con su familia. Tenía que salir del seno familiar y de la comunidad a regiones apartadas. Muchos de ellos vivían en cuevas, en situaciones bien lamentables, porque en aquella época no se conocía una cura, no había medicinas para curar la lepra como la tenemos hoy en día. Y me imagino que este hombre vino tal vez cubierto con alguna manta para que no se dieran cuenta de que era un leproso. Pues la escritura dice que mucha gente bajó del monte con Jesús. Pero el leproso se acercó a Jesús y Jesús se acercó también al leproso. Esto nos dice que el Evangelio se acerca a la persona más necesitada, a la persona despreciada, a la persona que todos detestan, al intocable, se acercó. Amén. Y Aleluya. dice la Escritura que lo tocó, antes de sanarlo, lo tocó. Tenemos que llevar a la práctica el Evangelio. Tal vez en el lugar donde tú vives, ya sea aquí en el país o fuera del país, hay personas muy necesitadas, tal vez algunas de ellas despreciadas por la comunidad, porque no gozan de una reputación favorable. Y nadie se quiere acercar a esas personas. Pero el Señor nos enseña por su Evangelio que el Evangelio se acerca aún a la persona que todos detestan. En este caso, un leproso. Vuelvo a repetir, sus discípulos estaban con Jesús. ¿Dónde estaban? Estaban en el desierto. Una vasta multitud que se había congregado para escuchar al Señor. Y quiero llevarles a la siguiente reflexión, hermanos, amados. Los que hemos sido llamados al ministerio a tiempo completo, quiero decirles que a veces hemos pecado nosotros de estar encerrados en nuestras oficinas, pensando que ahora nosotros ya no debemos evangelizar, sino que sean los hermanos, la iglesia. Y hasta alguien ha inventado por ahí un dicho: los pastores no se multiplican sino las ovejas. ¿Escuchado usted eso? Ujú. Una tremenda mentira. Sí, sí, sí. Porque aquí están las ovejas y los pastores. El Señor estaba discipulando pastores, apóstoles. Estaban con el Señor en la calle, evangelizando, orando, aprendiendo. Esto me hace recordar lo siguiente, de una de las congregaciones que yo pastoreé. Me llamó bastante la atención, pero me llevó a la reflexión que en aquella congregación, en el local de aquella congregación, no había oficina pastoral. Así que yo no tenía oficina, tenía que atender a los hermanos allí después del culto, o afuera en el patio, o en la calle. Tenía que estar con los hermanos para conversar, porque en aquella congregación no había oficina pastoral. Pero eso me hizo pensar,
Bueno, no es tan bíblico. No es tan bíblico tener oficina pastoral. Eso lo tienen los psicólogos, los psiquiatras, ¿cierto? Los médicos. Pero los pastores se han encerrado en sus oficinas y desde allí quieren hacer la obra de Dios. A los que no son pastores, al cristiano que sirve al Señor de una manera diferente, quiero decirle que también el Señor a usted le ha llamado a evangelizar. Hemos cometido el error de pensar que ya tenemos un ministerio y a través de ese ministerio estamos sirviendo al Señor. A mí me ha tocado lidiar con este problema. Una vez me acerqué a los hermanos del grupo de alabanza de una congregación y les dije que si, les pregunté si ellos salían a evangelizar, si ellos iban a las calles, puerta por puerta, o repartían folletos. Y uno de ellos, que era el director del ensamble, me dijo, no, porque, bueno, no es nuestro ministerio es de alabanza, de adoración, y el Señor nos ha llamado a eso. Otros, otros me han dicho, no, porque yo, bueno, yo pertenezco al ministerio de jóvenes adultos y a través de este ministerio servimos al Señor. Otros me han dicho, nosotros somos del ministerio de matrimonios y, y por eso es que ellos no salen a las calles, porque en la iglesia hay un grupo que ellos iban a hacer evangelismo, aire libres, etc. Y aquí hay un peligro, el peligro de que debes tener bastante cuidado. No permitas que tu don o tu ministerio te impidan cumplir con la gran comisión. Vuelvo a repetir, no permitas que tu don o ministerio te impida cumplir con la gran comisión. La iglesia ha sido llamada por el Señor a predicar el Evangelio. Pastores, misioneros, hermanos de la congregación, todos hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. Y que el ministerio que ahora tienes, el servicio que ahora ofreces, no sea un obstáculo o una excusa para decir, yo no puedo, yo ya tengo un ministerio, yo ya estoy sirviendo al Señor. Porque la gran comisión es para toda la iglesia y no para un grupo específico. Y el Señor lo enseña aquí. Terminó de predicar y ahora está atendiendo a la gente, está en la calle, está en el desierto, frente a un leproso a quien él se acerca y lo toca y lo limpia, lo sana. Todos están allí mirando, sus discípulos aprendiendo, porque esto es el Evangelio. Mis queridos hermanos, tenemos que nuevamente salir a la calle. El Señor lo hizo, salir a las calles, salir a los parques, visitar a los necesitados, hablar del Evangelio, predicarles el mensaje del reino de Dios, orar por ellos si están enfermos. Si hay algún poseído, en el nombre de Jesús, liberarlo. Si hay gente atormentada, pues romper esas ataduras para que sean libres de toda opresión. Esto es el Evangelio y esto tenemos que hacerlo todos. Pastores, salgan de sus oficinas. Hermanos, salgan de su ministerio. No estoy diciendo que los abandonen, pero dejen el ministerio y cumplan la gran comisión.
Una de las cosas que a mí me llamó la atención, no sé si alguna vez lo comenté con usted, pero cuando estábamos sirviendo en el Cusco, en la ciudad del Cusco, invitamos a un grupo de evangelismo de República Dominicana. Y en el grupo vino una hermana, una connotada pintora de República Dominicana. Pintaba cuadros hermosos. Esa era su profesión. Vendía sus cuadros, hacía exposiciones, había recibido premios por eso. Y ella vino entre el grupo. Interesante que todos los días que estuvieron ellos predicando la palabra del Señor, ella en las mañanas iba y repartía folletos allí en las calles del Cusco. Y ella me decía, yo en mi ciudad, en República Dominicana, todos los días compro mis folletos y me pongo en una avenida muy transitada y ahí reparto los folletos. Más de uno se me acerca para hacerme preguntas y a quien yo le puedo hablar un poco más de la palabra del Señor. Entonces me llamó la atención que una persona profesional, muy conocida en su ciudad, no tenía ningún problema en pararse en una avenida, en una calle, a repartir folletos y a hablarle a la gente que estaba interesada sobre qué es el Evangelio. Pues necesitamos, hermanos, evangelizar. Vivimos tiempos muy peligrosos. La oscuridad ha avanzado y nosotros, los cristianos, necesitamos predicar la palabra del Señor fervientemente. Tal vez así impidamos que algo muy fuerte venga sobre nuestras naciones, que alguna calamidad venga sobre nuestras naciones. Max estaba orando por los cristianos que están sufriendo en Nigeria, muchos de ellos siendo muertos, decapitados por causa de su fe. Lamentamos tremendamente lo que está pasando en Nigeria, pero no esperemos que en nuestras ciudades y países suceda algo similar o peor, porque no estamos predicando la palabra del Señor. Estamos ensimismados en que el país va a cambiar si tenemos mejores políticos. Y aún me entristece bastante, me entristece de ver hermanos que se han lanzado a la política, se han inmiscuido en otros partidos políticos. Y por ahí he visto unos videos de hermanos que suben a los buses y reparten sus panfletos, sus trípticos de la campaña política. Pero nunca he visto a esos hermanos subir a los buses para repartir un folleto evangelístico. Pero sí tienen pasión por la política. Me entristece eso, me llama la atención. Pero si nuestros países, nuestras ciudades van a cambiar, será por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No me cabe la menor duda que cuando este leproso fue sanado, todos los que lo conocían quedaron impactados. Todos los que vivían con él en la cueva quedaron impactados. La familia que ya no vivía con él quedaron impactados. El sacerdote tuvo que ver con la sanidad de este hombre para darle el visto bueno para que pueda reincorporarse a la vida en la aldea o en la ciudad. Esto hace el Evangelio. Queridos hermanos, salgamos a evangelizar. Muchos de nosotros tenemos bastante conocimiento. Yo creo que al pueblo de Dios no le falta tanto conocimiento, sino llevemos a la práctica aquello que ya sabemos, que ya conocemos. El Señor predicó un tremendo sermón, pero bajó de la montaña para atender la necesidad
de la gente. Bueno, yo me voy a quedar ahí nomás, pero en el capítulo 8 de Mateo, luego se habla de la sanidad del siervo de un centurión. Y luego se habla de la sanidad de la suegra de Pedro. Y venían los hechos del Evangelio. El Señor en contacto con la necesidad de las personas. Y ese contacto debemos tenerlo nosotros con la gente de nuestras ciudades, de la urbanización donde vivimos. Debemos acercarnos para hablarles la palabra del Señor. Dios nos ayude a que este mensaje pueda calar profundo en nuestra vida. Y no espere que la iglesia haga alguna actividad evangelística. Tú eres llamado a salir a predicar y evangelizar y orar por la necesidad de la gente. Y no necesitamos de mayores recursos que nuestra voz y nuestra disposición para predicar. Si hay gente necesitada, ni siquiera necesitas dinero, mi querido hermano o hermana. Los discípulos, cuando entraron al templo La Hermosa, le dijeron al hombre que estaba ahí pidiendo limosna: no tenemos oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenemos? A Cristo en nuestra vida. Los dones y capacidades que Él ha depositado en nosotros para poder servirlo. No necesitamos mayores recursos para hacer la obra del Señor. Por supuesto que el dinero tiene una importancia en otros aspectos de la vida cristiana, pero para hacer la obra de evangelismo no necesitamos mayores recursos. Que Dios nos ayude a cumplir la gran comisión. Vamos a orar. Pastor Juan, Padre, sí, hermano. Pastor Juan, acaba de llegar un pedido de oración de María Rivas. María Rivas es nuestra hermana de allá de Chiclayo, Ferñafe. Ella tiene su primo y su primo tiene una bebé, una hijita, que tiene un tumor en el cerebro y que la han operado, pero lo han extirpado solamente el 80% del tumor, ya que la niña en plena operación ha hecho un paro cardíaco. Ahora está en proceso de recuperación, ¿no? Y ella está pidiendo que por favor oremos por esta niña. Ella se llama Aurora Chero, la pequeñita, La ¿no? niña. Sí, la niña. Ya. ¿Qué Ella edad es tiene? un año o algo así, un año. Tiene un tumor en el cerebro, pero ha crecido de una manera así muy rápida. Lo han internado, lo han operado, pero en plena operación ha sufrido un paro cardíaco, ¿no? Y oremos por esta pequeña, pastor. Creo que es un buen momento, un buen tiempo y se ajusta a lo que precisamente estamos, mejor dicho, está usted compartiendo. Ella es Aurora Ya. Chero, la pequeñita de un ¿Cómo año. se llama la niñita? Aurora Chero. Aurora. Ya. Bueno, nos unimos en Amén. oración Amén. y que el Señor haga un milagro en esta niña. Padre Celestial, Padre amado, venimos a ti, Padre, para orar por esta niña que ha sido operada de un tumor en el cerebro. Queremos pedirte, Señor, que Padre, hagas un milagro, por favor, Señor. que hagas un milagro y a través de ese milagro tú te glorifiques, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a ti. Padre Santo, para ti no hay nada imposible. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para ti. Hace un momento hemos leído en tu palabra cómo tú sanabas a los enfermos, cómo sanaste a un leproso.
tú eres el mismo, de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Pedimos que visites a esta niña, Sí, Señor. a esta niña que ha sido operada de este tumor que no ha sido extirpado totalmente. Pido, Padre, para que ahora mismo tú toques el cerebro de esta niña. ¿Cuál Amén. es su nombre más? Aurora Chero. Aurora Chero. Que Aurora Chero sienta el poder del Evangelio de Jesucristo, la mano de Dios, sanando, sanando, sanando a esta niña y tu nombre siendo glorificado a través de ella, para que su familia, sus padres, todos sus parientes y los que conocen de este caso puedan, Señor, ver tu maravilla y tu poder Amén. y puedan afirmarse en la fe. Gracias. Ponemos, Señor, a Aurora Chero en tus manos, bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo, bajo el poder de Dios, y ese cerebro sea sanado en este momento, en el nombre de Jesucristo. En este momento, Señor, en el nombre de Jesús, Aurora Chero sea sanada, Padre, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Y ahora bendícenos a todos los que estamos conectados para que podamos predicar este evangelio a toda persona. Donde nos encontremos, podamos hablar de ti, podamos acercarnos a la necesidad de las personas, que podamos hablarles de tu amor y mostrarles tu amor, Señor. Padre bueno, ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestras ciudades en tus manos, nuestros países en tus manos. Que la iglesia se despierte, que la iglesia sea, Señor, llenada de la pasión por las vidas que se pierden, la pasión que nos saque de nuestra comodidad, que nos saque, Señor, de nuestras casas, de los templos, para predicar tu palabra bendita. Gracias, Padre, por este momento, este tiempo. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Amén. Pastor Juan. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Por favor, nos mantenemos Que conectados. Dios te bendiga y que Gracias a todos, hermanos, por estar aquí con nosotros esta noche y por favor, lleven este pedido de oración en su corazón en unos momentos, en un rato, antes de descansar, antes de dormir, puedan estar orando por esta pequeña. Ella necesita de nuestras oraciones. ¿Ven? Contamos con eso, por favor, en modo oración por esta pequeña. Gracias a todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Mañana, en este mismo horario, estaremos reuniéndonos también. Pero por favor, en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en su tiempo de oración, hagan memoria de esta pequeña en sus oraciones. Muchas gracias, familia. Que el Señor los bendiga grandemente. Buenas noches.